Buenas noches a todos y todos los participantes dentro de este importante diplomado y nuevamente gracias por la gentil invitación de poder compartir con otros docentes dentro de este ámbito del derecho procesal civil y civil este importante diplomado realizado por Legis.p. En tal sentido, para ir ahondando al tema que se me ha pedido que diserte para ustedes el día de hoy, voy a compartir unas diapositivas para efectos de que ustedes me puedan seguir un poco en la explicación y esto se haga más didáctico. Si existe alguna duda, alguna cuestión, por favor, en la parte final procederé a resolver las preguntas que puedan existir, pero si existe algo relacionado al tema que ustedes consideran dentro de lo que estoy hablando, quieren que se los aclare, pueden escribir en el chat y yo lo iré leyendo, pero si es algo fuera de lo que estoy refiriendo, lo dejaremos para la parte final cuando acabe ya el tema que está previsto para el día de hoy. Como se ha señalado, hoy desarrollé dos temas. El que va a abarcar más este tiempo va a ser hablar todo lo que es la etapa probatoria del proceso civil para finalizar con lo que son las formas especiales de conclusión del proceso civil. Es en ese contexto en el cual sabemos que cuando se presenta cualquier tipo de pretensión, cualquier tipo de pedido que se realiza al órgano jurisdiccional, esta afirmación que está dentro de lo que es la fundamentación fáctica, ya sea de la demanda, ya sea de la contestación de la demanda, va de la mano con lo que es ese aspecto probático. Es decir, si yo alego algo, tengo que acreditarlo, tengo que probarlo y así reza con claridad el contenido del artículo 196 del Código Procesal Civil. Es en ese contexto en el cual existe esa obligación de toda aquella parte procesal que sostiene algo que afirma en el proceso, que lo tiene que corroborar, que lo tiene que acreditar probatoriamente. Y en ese sentido, lo que intentaré el día de hoy también con ustedes es ver todo lo que es esta actividad probatoria, pero desde el ámbito de lo que es la oralidad civil. Recordemos que esto se viene impulsando desde finales del año 2018, en el mes de diciembre específicamente, quincena de este mes, en el cual en la Corte Superior de Justicia de Arequipa se inició lo que se conoce como el Plan Piloto de Modernización de los Despachos Judiciales en materia civil. Es así que todo esto lo que hizo, lo que generó, fue que hubiera una corriente tal que se fue difundiendo en todas las Cortes Superiores de Justicia del país, existiendo a la actualidad un número ya de 32 cortes que se incorporan a la oralidad civil. Hablo de 32 cortes porque en los próximos días está ya para establecerse de manera formal la oralidad en la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Es decir, tan solo quedarían dos Cortes Superiores de Justicia pendientes de pasar a lo que es este proyecto piloto de modernización de los despachos judiciales en materia civil, como se inició el año 2018. Y dentro de las cuestiones, las cosas que trae la oralidad civil, y lo que va a depender de lo que es la actividad probatoria es de que cambia completamente el esquema. Ya no estamos bajo una estructura en el cual existe un proceso civil rígido, un proceso civil que sigue toda una cuestión meramente formal, sin procurarse atender el problema de la eficiencia del proceso y sin procurarse también atenderse a un problema central e importante que es que el juez ejerza su rol de director del proceso. Es así de que dentro de esta oralidad cambiamos a un esquema en el cual retomamos un proceso civil oral para audiencias, el mismo que está compuesto de dos audiencias para lo que son los procesos civiles en materia, en la vía procedimental de proceso de conocimiento abreviado, como es la audiencia preliminar y de esclarecimiento de hechos, para también, ya cuando hayan medios probatorios que así lo requieran, desarrollarse la audiencia de pruebas para verse lo que son medios probatorios tales como una declaración de parte, como una declaración testimonial, como una prueba pericial, como una inspección judicial, entre las que corresponden ser desarrolladas dentro de esta audiencia. Y deja de lado varias cuestiones que se venían dando, porque recordemos que el Código Procesal Civil fue modificado
el año 2007 con la firma del Tratado del TLC, lo cual hizo que el legislador decidiera cercenar las audiencias, dejándose únicamente la audiencia de pruebas cuando sea estrictamente necesaria su actuación, porque en reemplazo de las audiencias que fueron retiradas, se estableció un auto de, denominado así, de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. Es así que en este auto se fijaban las cuestiones controvertidas, pero para esto había una resolución la cual declaraba sanear el proceso y convocaba a las partes para que dentro del plazo de 3 días cumplan con proponer lo que son los puntos controvertidos que ellos estimen pertinentes, que ellos estimen necesarios para acreditar aquellas cuestiones en controversia, aquellas cuestiones en las cuales las partes se encontraban enfrentadas con aspectos distintos, posiciones diferentes. Pero todo esto hace de que nuevamente la oralidad impulse un proceso por audiencias. ¿Por qué? Porque se considera que un proceso por audiencias es más eficiente, es mejor y sobre todo permite resolver de manera más efectiva el conflicto planteado. Claro está que eso hace evocar a Giuseppe Chovenda, que en 1900 él comenzaba a impulsar un proceso civil bajo el esquema de oralidad. Claro está, dentro de nuestro sistema, que es el civil law, no podría imponerse un sistema meramente oral, a diferencia de lo que es el common law, en el cual sí se ajusta ese sistema jurídico de los países, tales como Estados Unidos e Inglaterra, para poder desarrollarse un proceso civil bajo dicha regla de oralidad. Lo que se impulsa dentro del civil law es un proceso el cual cuente con una etapa escrituraria dentro de lo que son los actos postulatorios del proceso para que la oralidad sea aplicada en el espacio de la o de las audiencias que tengan que realizarse en este ámbito. Y aquí algunas cuestiones preliminares que comentar dentro de esta breve introducción. Lo primero, lo que permite que el proceso sea desarrollado bajo audiencias, dentro de la audiencia preliminar, en la cual se van a actuar las pruebas, se va a hacer el despacho de las pruebas por parte del juez. Hablamos de que cambia esto medularmente porque el juez va a adoptar una decisión en torno a las pruebas ofrecidas luego de escuchar a las partes. Los que van a traer la información en torno a las condiciones por las cuales se ofrece el medio probatorio, a las circunstancias por las cuales es ofrecida determinada prueba, lo van a impulsar, lo van a señalar cada uno de los abogados que representan a ambas partes procesales, demandante y demandado. Entonces, no va a ser netamente un monólogo del juez, sino esto se va a desarrollar escuchando lo que tengan que referir ambas partes procesales. Muy bien, después de esto nos referimos también a un ámbito en el cual se puede producir intervenciones recíprocas de propuesta y respuesta inmediata, claro está. Si una parte indica algo en torno a algún pedido, supongamos en torno a lo que es el ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos dentro de lo que es la audiencia preliminar. Lo que va a hacer el juez es, en torno a ese pedido, antes de resolver, correr traslado a la parte contraria para que diga lo pertinente. La parte que ofrece ese medio probatorio extemporáneo indicará lo pertinente para que la parte contraria diga también lo que piensa. Y con esta información, con esa dialéctica que van a emplear los abogados, el juez decidirá lo pertinente en este ámbito. No es, insisto, un mero monólogo del juez, sino el juez va a tener un rol tal de dirigir adecuadamente este proceso para conseguirse los objetivos planteados, que ¿qué es? Resolverse el conflicto presentado por los justiciables al órgano jurisdiccional y por otro lado, resolverse este conflicto, pero garantizándose el debido proceso y los derechos fundamentales de cada una de las partes inmersas dentro de este proceso. Es así que también en torno a la actividad probatoria, dentro de lo que es la audiencia preliminar, que es la primera audiencia, que como indiqué se da en el proceso de conocimiento y abreviado, se pueden resolver las cuestiones probatorias planteadas. Recordemos, tacha, que va a lo que son documentos,
que van a lo que es de la declaración testimonial para impedir de que ésta se pueda materializar, de que enervar la calidad de esas instrumentales y en tanto lo que es la tacha u oposición, la oposición que va en torno a los demás medios probatorios, que busca atacar lo que es la declaración de parte, que busca atacar lo que es la prueba pericial, que busca atacar lo que es de repente una diligencia de inspección judicial dentro de lo que ataca la oposición. Entonces, el juez va a escuchar los argumentos dentro de esta audiencia en mérito a los cuales se propone esa cuestión probatoria. Claro está, conforme a lo regulado por el artículo 300 del Código Procesal Civil, que da la hoja de ruta para cómo procederse, cómo actuarse en este ámbito por parte del juzgador. También hay varias cuestiones formales que se requieren en torno a lo que es la tacha. Y lo regula de manera clara el artículo 300, que va desde aspectos en los cuales hay que ofrecer un medio probatorio para la tacha e indicarse los argumentos y los fundamentos por los cuales se propone dicha cuestión probatoria. Es así, por ejemplo, que tanto el artículo 300 como 301 habla contra qué procede la tacha y oposición y precisa que se tiene que indicar con claridad los fundamentos en los que se sustenta la misma y así también acompañarse el medio probatorio respectivo. Y de esto debe hacerse la absolución por la parte, pero todo esto se hace dentro de lo que es la audiencia preliminar y también establece con claridad de que la actuación de los medios probatorios en torno a estas cuestiones probatorias se realiza dentro de lo que es la audiencia de pruebas, iniciándose esta la actuación en torno a lo que son las cuestiones probatorias. Y el medio cuestionado es actuado sin perjuicio de que su eficacia pueda ser resuelta dentro de la sentencia. Pero ustedes, ¿qué creen? En la oralidad se da aquel ámbito en el cual se reserva la cuestión probatoria para ser resuelta en la sentencia? No. Esto se da dentro de lo que es estas audiencias. ¿Para efectos de qué? De dejarse limpio el proceso y pueda emitirse una sentencia sin mayor complicación. Porque hay reglas claras en torno a lo que son las tachas y las oposiciones. Estas no se van a referir a aspectos de fondo de la cuestión, sino de repente denotar, de repente demostrar aquellas circunstancias o aquellas situaciones por las cuales se pretende enervar la actuación de este medio probatorio, que van más que todo cuestiones formales, de que de repente el documento no sea veraz, de que de repente haya sido alterado o otro tipo de circunstancias que puedan darse en torno a este planteamiento de las cuestiones probatorias. Por otro lado, el juez lo que va a hacer en este ámbito también es calificar la prueba y luego decidir su destino. ¿Qué implica esto? Esto conlleva a que ese juzgador en este ámbito lo que va a hacer es darle una calificación, hacer el despacho de la prueba, indicar si la admite, no la admite o pide alguna precisión más a la parte que le estoy proponiendo para efectos de tomar una decisión. Pero, como indico, no va a ser netamente un monólogo del juez porque el juez se va a surtir de lo que puedan alegar, de lo que puedan referir las partes procesales en este ámbito. Es también importante de que puedan tener en cuenta de que también el juez, dentro de lo que es esta audiencia preliminar, hora de pruebas, puede decidir sobre la actuación de una prueba de oficio. Claro está. Vamos al contenido del artículo 194 y también a las reglas establecidas dentro del 10º Pleno Civil Casatorio, que se refiere en torno a lo que es eh, el artículo 194. Les hago recordar. El artículo 194 en su redacción vigente desde el mes de diciembre del año 2014, pero que se comenzó a aplicar el 10 de febrero del año 2015, estableció varias circunstancias para lo que es una prueba de oficio. Lo primero que señaló y denotó es el carácter excepcional de la actuación probatoria de oficio. Es decir, el juez no puede reemplazar a las partes en la carga de probar. Y si el juez opta por actuar una prueba de oficio, tiene que citar
la fuente de prueba, es decir, el antecedente de dónde ha podido obtener esa información para actuar esa prueba de oficio. Por otro lado, tiene que haber una motivación de los argumentos o el sustento por el cual amerita la prueba de oficio. Y hay otro punto medular que era muchas veces dejado de lado por parte de los jugadores o jugadoras, que era en relación a lo que es el ámbito relativo a permitir el contradictorio por las partes procesales. Simplemente se apuntaba a más que todo un contradictorio, no hablamos de un contradictorio eh, previo, sino un contradictorio el cual no era en esos términos. ¿Qué implica previo y qué implica diferido? Que son los dos tipos de contradictorio que se establecen. El previo indica que el juez, antes de adoptar una decisión en torno a la prueba de oficio, lo que va a hacer es escuchar lo que digan las partes. Señores demandante y demandado, he podido apreciar que revisando el proceso no ha quedado acreditada tal hecho controvertido con las pruebas que ustedes han podido ofrecer. Y es así de que conforme al escrito de contestación, el demandado alegó que existió este documento por lo cual yo considero que para efectos de esclarecer este hecho controvertido B, es necesario actuarse la prueba documental consistente de repente en el oficio que se debe cursar a una entidad pública. Este, abogado de la parte demandante que tiene que referir, abogado de la parte demandada. Y después de eso, el juez ya decide que si va a actuar conforme a lo que señaló ese medio probatorio con carácter oficioso. Y hay otra cuestión más, de que la prueba de oficio es una facultad y no un deber del juzgador. ¿Qué implica facultad? Que es discrecional, que el juez si desea o opta, la actúa o no. En el caso de lo que es un medio probatorio con carácter de obligación, el juez tiene que actuarlo. El juez tiene que actuarlo quiera o no quiera, porque la propia norma lo obliga, pero acá no. Y esto ha sido plasmado dentro de las reglas estipuladas por el 10º Pleno Civil Casatorio, principalmente en la primera, habla de ese carácter discrecional de la prueba de oficio a excepción de la segunda, ¿no? La segunda regla establece en torno a lo que son los hechos controvertidos que el juez tiene que ser escrupuloso, meticuloso al momento de fijar los hechos controvertidos. Y esto implica de que él mismo debe establecer aquellas cuestiones en controversia entre las partes, en las cuales hay desavenencias, no se ponen de acuerdo, pero no transcribir lo que es el petitorio de la demanda o lo que es la contestación de la demanda. Y así lo establece con claridad este pleno. Entonces, dentro de esta audiencia también el juez puede decir, si así lo estima, la actuación de la prueba de oficio. Me olvidaba de algo. ¿Qué implica el contradictorio diferido antes de cerrar este punto? El contradictorio diferido lo que implica es de que el juez meramente opta por actuar una prueba de oficio y le corre traslado a las partes por 3 días para que digan lo pertinente, pero ya tomó la decisión de actuar la prueba de oficio. Y como señalan muchos sectores de la doctrina, uno de los que habló con más énfasis sobre el contradictorio es el profesor Luis Alfaro, el cual desarrolló esto y yo concuerdo con él, de que el contradictorio previo es el único que garantiza el derecho al contradictorio. También se pueden dar situaciones o eventualidades en torno a lo que es de que el juez puede dictar sentencia si decide el juzgamiento anticipado. Claro está, tomándose en cuenta de que dentro de la audiencia preliminar las pruebas actuadas hayan sido netamente pruebas documentales, se trata de una cuestión de puro derecho y el juez puede decidir el juzgamiento anticipado porque tiene el tema claro. Y esto haría que adelante cerrarse la audiencia con los alegatos de clausura por los abogados. Muy bien, acá formula una pregunta Miguel y señala cuándo la prueba oficiosa sería de carácter obligatorio y cuándo sería de carácter facultativo. Como lo dije, la norma contenida en el artículo 194 del Código Procesal Civil y asimismo nos vamos a lo que se establece por parte de la primera regla del 10º Pleno Civil Casatorio, no habla de cuándo una prueba de oficio es obligatoria,
no habla de cuándo una prueba de oficio es facultativa, sino lo que habla es de que el juez, si él está en la convicción de actuar una prueba de oficio, la puede actuar, pero tiene que seguir las reglas siguientes, la tercera hasta la decimosegunda regla. Si él opta por actuar la prueba de oficio, pero si un juez tiene en su pensamiento no actuar la prueba de oficio, simplemente no se le puede obligar. Claro, pero hay una salvedad en torno a eso. La salvedad está en que, si mal no recuerdo, es la octava y novena regla de este pleno, la cual señala de que la Corte Suprema, de que puede ser materia de casación, puede acudirse a la Corte Suprema por una casación en torno a el ámbito de la prueba de oficio, de que se discrepe, por ejemplo, porque la prueba de oficio puede ser actuada por el juez de primera o de segunda instancia, ya no hay opción de que el segunda haga el reenvío del proceso declarando la nulidad de la sentencia para que actúe tal o cual prueba de oficio. Lo puede hacer de manera libre el órgano, la sala superior, procediendo por el juez superior menos antiguo. Entonces, en este ámbito hay que tomar en cuenta este aspecto que les estoy refiriendo y esto hace de que evaluemos el contenido de lo que es el décimo pleno civil casatorio que complementa un poco la actuación probatoria oficiosa. Se señala también cuándo ocurre el juzgamiento anticipado o es siempre a pedido de partes. Muy bien, el juzgamiento anticipado va a depender de lo que determine el juez. El juez va a evaluar si corresponde o no el juzgamiento anticipado. Y el propio Código Procesal Civil lo regula esto con claridad de lo que es el juzgamiento anticipado y señala cuándo se podría proceder a ello. Y dentro de esto, dentro de los aspectos por los cuales se podría declarar un juzgamiento anticipado, yo mencioné dos circunstancias. Una que es cuando se trata de una cuestión de puro derecho. Señalé también cuando, por ejemplo, los medios probatorios sean puras pruebas documentales. Y lo que hace el juzgamiento anticipado es prescindirse la actuación de lo que es la audiencia de pruebas. Y el juez, si está en el convencimiento, en la convicción de que todo lo que han referido cada una de las partes procesales y las pruebas actuadas es pertinente a permitir sentencia, lo hará en esos términos. Muy bien, vayamos a otro punto dentro de esto. Y es que, como les señalaba dentro de la introducción, la oralidad se dio en base a lo que es esta resolución administrativa, la 124-2018-C-PJ, del 26 de abril del año 2018, que fue elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con sede en Santiago de Chile, que corresponde a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Y es así que en este ámbito, este proyecto piloto permitió, que fue impulsado por el Consejo Ejecutivo, de que el día de hoy, como les dije en la etapa introductoria, nos estemos refiriendo a que existen 32 cortes que vienen trabajando bajo este esquema de la oralidad civil. Y es así que eh, todo esto funciona con el respaldo de un módulo cooperativo civil en el cual hay un administrador o una administradora, la cual apoya al juez en todas las gestiones administrativas, personal y logísticas, dejando al juez para que meramente se aboque a su labor jurisdiccional. Y ahí ustedes pueden apreciar todo el marco legal que se da en torno a lo que es la oralidad civil. Claro, en la resolución administrativa 533-2000 es 2023, hay un pequeño error, porque como pueden ver, la fecha de expedición es el 15 de diciembre del 2023, la cual aprueba el protocolo de actuación del módulo corporativo civil versión 001, es decir, estamos hablando de que la oralidad funciona meramente con lo que son decisiones de carácter administrativo. No se ha modificado el Código Procesal Civil, no se han modificado las normas procesales, lo que se ha hecho es hacerse una reinterpretación de las mismas, reinterpretarse esas normas para efectos de que pueda ser viable. Principalmente, ¿dónde podemos observar esa reinterpretación?
En cuanto a lo que son los principios procesales de dirección del juez, estamos hablando de la inmediación, estamos hablando del principio de celeridad, estamos hablando del principio de economía procesal, entre otros, los cuales hacen que esto sea viable y aunado al contenido del artículo 50 y 51 del Código Procesal Civil que habla que el juez puede realizar todas aquellas diligencias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, claro está, garantizándose el derecho al debido proceso a las partes y por otro lado que tiene que evitar la paralización del proceso, impulsándolo, es lo que ha permitido de que el día de hoy hablemos de esta oralidad, que se viene dando con meramente normatividad de carácter administrativo y algunas cuestiones más que comentarles, ¿no? A diferencia de otras especialidades, tales como podemos hablar de la especialidad penal, podemos hablar de la especialidad laboral en toda su primera etapa, la oralidad civil viene funcionando con la misma cantidad de órganos existentes en cada Corte Superior de Justicia del país. No se han creado órganos jurisdiccionales nuevos. Y si viene dando resultados, es por el trabajo que vienen realizando los juzgadores de las diversas Cortes Superiores de Justicia del país, los cuales se han fajado, se han puesto la camiseta y vienen trabajando para que esto funcione. Claro, tan solo existieron dos cortes, las cuales empezaron con un órgano jurisdiccional nuevo, como fue la Corte de Lima, que se le puso un juzgado transitorio, y la Corte de Arequipa, que se convirtió en un juzgado para que pasara a oralidad y sea un juzgado, si mal no recuerdo en aquella oportunidad, de ejecución de sentencias. Todo el resto de cortes venimos, como la corte que la que yo laboro, que es Ayacucho, venimos trabajando con la misma cantidad de órganos jurisdiccionales. No se han incrementado, no se han aumentado. Entonces, donde podemos ver graficado todas las decisiones administrativas, las que regulan cómo va a actuar el juez, qué acciones tiene que realizar durante las audiencias, en la labor que tienen que realizar los secretarios, porque aquí, dentro del módulo corporativo de litigación oral, se establecen diversas áreas, desde lo que va a áreas denominadas de equipo de apoyo de las causas jurisdiccionales, que se dividen en varios subequipos tales como el subequipo de apoyo en la etapa de calificación, el subequipo de apoyo en la etapa de trámite, el subequipo de apoyo en la etapa decisoria, el subequipo de apoyo en la etapa de ejecución, el subequipo de apoyo de servicios judiciales, custodia y lectura de expedientes. Y como pueden ver, ustedes están viendo varios nombres comunes en torno a lo que es un módulo penal o en torno a lo que es un módulo laboral. Sí, el presidente del Poder Judicial, que como todos conocemos de la especialidad laboral, quiso impulsar de que tengan similares nomenclaturas en todos los módulos corporativos, porque el proyecto que presentó el ETI de oralidad civil no iba con estas nomenclaturas ni con esta distribución del módulo, sino esto fue ya las correcciones que hizo el Consejo Ejecutivo, principalmente impulsado por el presidente del Poder Judicial, de que tuviera esa denominación para que sea común en todos los módulos corporativos. Entonces, la resolución base para esto es la 533-2013-P-C-PJ del 2023, 533-2023, recuerden, del 15 de diciembre de 2023, y la que señala netamente lo que es la actividad administrativa del módulo corporativo es la resolución 482-2023-C-PJ del 24 de noviembre del 2023 que se le denominó el que actualiza el reglamento de organización y funciones del módulo corporativo civil de litigación oral. Otras resoluciones administrativas más que podemos encontrar es la resolución administrativa 229-C-PJ del 11 de junio del 2019, que crea la Comisión de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, que se encarga de hacer esto en todas las cortes. Cómo van en torno a la producción, cómo van en torno al personal, cómo se va avanzando con la descarga, la conversión de procesos a la oralidad, entre otras situaciones más que corresponde a ello. Por otro lado, cada Corte Superior de Justicia, como lo señala la resolución administrativa 213-2019-C-PJ del 31 de mayo del 2019, establece un equipo técnico distrital
para la modernización de los despachos judiciales civiles de los juzgados civiles. ¿Y qué hace esto? ¿A qué conlleva esto? Esto lo que hace y a lo que conlleva es de que en este ámbito de la oralidad civil, cada Corte Superior de Justicia cuenta con un equipo técnico, el cual se encarga de peticionar de que esa Corte pase la oralidad, se encarga de una vez incorporar a la Corte de la oralidad, hacer el seguimiento de cómo viene funcionando esto, cómo se viene tramitando esto, para hacer las mejoras y los ajustes directamente con el ETI de oralidad civil del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Muy bien, después de esta mirada, hay que tomar en cuenta algunas cuestiones, amigos y amigas, que es de que la oralidad, no como lo indiqué en la etapa introductoria de esta charla, no nos estamos refiriendo netamente a que se trata de un proceso netamente oral, sino que existe una etapa escrituraria. Una etapa escrituraria tal, la cual hace que la demanda y la contestación de la demanda se realice dentro de lo que son los actos postulatorios del proceso. Los actos postulatorios del proceso: presentación de la demanda, contestación de la demanda o reconvención si lo hubiera, y es ahí donde se sigue manteniendo este criterio, como dije, dentro de nuestro esquema que es el Civil Law, de que se mantengan los actos postulatorios para que la oralidad se practique netamente en ese espacio de lo que son las audiencias. Y ustedes dirán, ¿por qué hablamos de decisiones interlocutorias? Porque el juez, al iniciar la audiencia preliminar, el juez se va a pronunciar en torno a uno o más escritos que hayan sido presentados. Es así también de que los actos impugnatorios trascendentes, como por ejemplo, si en la audiencia preliminar, realizándose el saneamiento del proceso, se pronuncia el juez por una excepción, declarándola infundada, esto hace que la parte contraria, perdón, la parte que propuso esa sección, al no sentirse conforme, impugne esta decisión. Entonces, en ese ámbito de esa impugnación, el juez le va a conceder la apelación y le va a dar 3 días para efectos de que presente los agravios que correspondan y señale el vicio error en que ha incurrido dicha decisión apelada y también acompañe la tasa judicial respectiva. Entonces, después de que se subsane esto, se va a conceder la apelación respectiva. Claro está, de que se va a tener que esa resolución relevante tenerla que transcribir en el acta de audiencia, dado que ha sido impugnada, dado que ha sido apelada. Y eso también permite un mejor control por parte del órgano revisor, porque unado que tiene el registro en audio y video, va a poder apreciar lo que pasó en esa audiencia, va a poder ver lo que aconteció. Y esto también va a permitir de que pueda resolver con una mejor visión sobre lo que realmente aconteció. Y aunado a que hay una apelación escrita, hay la transcripción de la resolución impugnada. En tanto, la oralidad, como dije, se desarrolla en el espacio de una o más audiencias, y es así de que las pruebas van a ser actuadas dentro de esta y se va a iniciar con una exposición del caso y va a culminar con lo que son los alegatos de clausura. Siempre se indica de que y se entiende que oralizar es leer, leer el escrito de demanda, leer el escrito de contestación, y no es así, no es leer. No es leer porque eso es verbalizar. Oralidad es exponer las ideas claras, el conocimiento previo que uno tiene del caso para ejercer una mejor defensa de su cliente, de su patrocinado por parte de los abogados. Y eso también es importante, dado que esto va a generar una mejor persuasión al jugador en torno a lo que estamos sosteniendo, en torno a lo que estamos indicando en este ámbito de desarrollo de la audiencia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este aspecto y así también de que consideremos algo trascendente y relevante, que es que el oralidad nos expone. ¿En qué?
si conocemos el caso, si no lo conocemos, si hemos acudido a su audiencia preparados o no, porque la oralidad nos expone. ¿Qué tan buenos abogados somos? ¿Qué tan responsables somos con el caso o no? Y si ese juez también acude preparado a esa audiencia, porque la oralidad no es un espacio para improvisar. Y otras cuestiones que debo complementar en relación a esto, que es considerar de que esta oralidad es exponernos y aparte que todo eso queda grabado en audio y video, puede ser material suficiente si el juez no lleva adecuadamente a la audiencia para poderle plantear la queja respectiva. Y así también esta oralidad es una técnica, es un elemento que sirve para hacer más eficiente el proceso civil, pero no es un principio. Puede existir un proceso civil sin oralidad, tampoco cambia el sistema de justicia o es la panacea del sistema de justicia, sino es una técnica que se ha querido recurrir para intentar de esta manera hacer más eficiente este proceso. Claro, también vamos de que esta oralidad va a requerir no tanto el ámbito inquisitivo, recordemos aquel ámbito del antiguo Código de Procedimientos Penales, en el cual el juez hacía múltiples tareas, desde que investigaba, probaba y sentenciaba. Frente nos encontramos en un modelo más adversarial de demostración, y esta demostración recae sobre las espaldas de los abogados que representan a cada una de las partes procesales. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro hoy es de que en estos procesos civiles por audiencias, lo que se va a procurar, lo que se va a buscar es obtenerse información de calidad. No cualquier información, sino aquella información que sea útil, aquella información que sea relevante para resolver el conflicto planteado por las partes procesales. Porque el juez lo que va a hacer en esa audiencia es recibir información cuya calidad en ese momento no la puede corroborar, no la puede acreditar, eh, no puede tampoco determinar su acreditación por las partes. Y acá lo que se hace es de que las partes sean aquellas que demuestren los déficits, los errores o las distorsiones de la prueba de la parte contraria. Tienen esa valiosa oportunidad en el espacio de esa audiencia. Otro aspecto a comentarles es de que dentro de este proceso civil oral por audiencias, ¿esto en qué se va a traducir? En que la sentencia solo puede valorar la prueba que ha sido presentada en la audiencia. No otra prueba, no otra distinta, no otra diferente, sino meramente esa prueba que ha sido presentada en la audiencia. Y la parte a quien perjudica tiene la oportunidad de confrontarla frente a la fuente directa, que es la parte procesal. Hay ese espacio, hay esa oportunidad, pero ya no vamos a esperar a que se pretendan ofrecerse medios probatorios dentro del escrito de alegato, dentro del escrito de alegato culminada la audiencia. Y claro, la excepción sería que se puedan ofrecer pruebas dentro de lo que es la apelación. Pero claro está, el artículo 374 tiene claramente límites para la presentación de medios probatorios en la apelación de sentencia y señala claramente cuando están referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o el interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso. Cuando se trata también señala de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad. Y señala la inimpugnabilidad, que es inimpugnable esta decisión. Por otro lado, también estas audiencias van a permitir que se pueda mostrar detalladamente todos los elementos de distorsión, de manipulación o error contenidos en ellas. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica poder mostrar detalladamente todos los elementos de distorsión, de manipulación o error contenidos en ellas? ¿Qué implica? Implica de que no se puede hacer ello sino en presencia de la fuente directa de la información o a lo menos en la mayor medida posible.
y se requiere que la parte a quien la información perjudica pueda tener contacto directo con ella frente al juez. Claro, ¿qué mejor posición si encontrándose frente al juez puedes demostrar aquellos elementos de distorsión, manipulación o error? Y les pongo un ejemplo sencillo que se puede dar, como por ejemplo en lo que es una actuación de una prueba testimonial o una declaración testimonial. Que, por ejemplo, nadie se evidenció que una de las partes que iba a declarar, que había sido ofrecido como testigo, incurría en las prohibiciones del artículo 229 del Código Procesal Civil, que con claridad señala en su inciso tercero que la parte, que la prohibición de que alguien pueda comparecer como testigo cuando es pariente dentro del cuarto grado, de consanguinidad o tercera afinidad, cónyuge, concubino, salvo asuntos de derecho de familia, o lo proponga la parte contraria, o que tenga interés directo o indirecto en el resultado del proceso, o también pueda darse la situación de que tenga algún tipo de vínculo laboral de repente con una de las partes. Y nadie lo advirtió, nadie lo dijo. Pero el abogado se le pasó también la oportunidad de la tacha. Lo puede decir antes de que el juez actúe esa prueba. Se lo puede indicar. Corre traslado del juez y puede corroborar esto y circunstancias las cuales permiten de que se impidió la actuación de este medio probatorio, dado que acreditó que hay una relación laboral que puede ser fácilmente acreditada, como se dio en este espacio. Y esto es lo que permite la oralidad y de que se apunte a lo que es este ámbito de poderse, de poderse resolver ese conflicto frente a cualquier otro tipo de formalidad que pueda estar. Eh, Muy bien, lo que dije de las prohibiciones, recordemos, creo que el artículo es el 234 del Código Procesal Civil. Perdón, no, 229 del Código Procesal Civil habla de las prohibiciones para el testigo. Muy bien, otro punto a mencionarse dentro de la importancia de esta audiencia. ¿Por qué he iniciado hablando de lo que se hace, de la importancia que tiene en la oralidad la audiencia preliminar y de incorporar esa información de calidad? Porque esto va a permitir lo que es la actividad probatoria. Esto va a permitir la actividad probatoria que tiene mucho realce, tiene mucha importancia, dado que la actividad probatoria va a ir dirigida a acreditar, a demostrar aquellas cuestiones en las cuales no existe una posición acorde por las partes procesales. Y eso es lo que va a realizar, eso es lo que va a hacer en ese ámbito. Y todo esto trae como circunstancia de que eh, el juez procure depurar aquella prueba que no guarde relación con las cuestiones controvertidas. Y como pueden ver de esta diapositiva, dentro de lo que es esta oralidad civil o litigación oral, consagra que dentro de la oralidad civil hay una actuación pública y concentrada entre las partes, jueces, intervinientes y abogados visibles y activos que se encuentran en contacto directo y frontal durante el desarrollo de las audiencias. Sí, hay esa relación fuerte, hay esa relación en la cual frente a frente se puede sacar un mejor resultado en la audiencia. Y esto también coadyuva a que el juez pueda tener mejor interiorizado lo actuado en la audiencia, porque culminada esta audiencia, a los pocos días, este va a emitir la decisión que pueda corresponder en este ámbito. Y también tomándose en cuenta que se encuentra en contacto directo, como dije, durante esta audiencia, lo cual coadyuva a que esta actividad probatoria recobre su particular importancia, dado que la acreditación o probanza de los elementos fácticos aportados al proceso se producen de manera oral y concentradamente con la inmediación del juzgador y con la publicidad plena que se le da en este ámbito.
Son aspectos que hay que tomar en cuenta y ahí viene y radica la importancia y conocer el caso para lo que es esta audiencia. De ahí, ustedes pueden ver todas las fases de la actividad probatoria. Los fases o momentos de la actividad probatoria que damos del ofrecimiento de la prueba. ¿Dónde hago el ofrecimiento de la prueba? En los actos postulatorios del proceso. Demanda, contestación o reconvención. Ahí indico, ofrezco tal medio probatorio para acreditar tal cuestión. Ofrezco el medio probatorio B por tal cuestión. Y el demandado ofrecerá el medio probatorio determinado para enervar de repente alguna prueba o alguna cuestión contenida en la demanda. Entonces, la etapa natural para ofrecerse los medios probatorios es lo que es los actos postulatorios. Claro está, existe también la oportunidad de ofrecerse medios probatorios extemporáneos, pero van a cuestiones puntuales que vamos a ver más adelante. No va en relación a que, pucha, me olvidé de presentar este documento. Lo puedo presentar ahora, ¿no? Va a pasar por un filtro por parte del juez para decidirse su admisión. ¿Dónde se va a dar la admisión de la prueba? ¿Dónde? Se va a dar dentro de lo que es la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, el juez va a hacer la admisión de la prueba. Claro, en un proceso sumarísimo eso se da dentro de lo que es la audiencia única. Y la recepción de la prueba, ¿cómo la va a hacer el juez? Después de escuchar lo que dicen ambas partes y decide si la admite o no. Y se recepciona esa prueba. Se recepciona y se incorpora al proceso. ¿Y la evaluación de la prueba dónde se da? Yo diría que se da en dos momentos. Las partes también valoran las pruebas y la valoran de tal manera que al momento de efectuar sus alegatos de clausura, le van a indicar al juez esa valoración que han hecho el octavo en las audiencias y también le van a indicar al juez con claridad cómo debería dictar la sentencia. Pero la valoración final de la prueba se va a generar y se va a dar dentro de lo que es la propia sentencia que se puede emitir en el proceso. Y ahí, cada fase, recordemos, cada fase es preclusiva. No se puede retroceder o regresar a otra fase. Bueno, claro está, en la cuestión de lo que es una prueba de oficio, la prueba de oficio sabemos que el juez lo va a realizar. ¿Cuándo actúa el juez la prueba de oficio? El juez va a actuar la prueba de oficio posteriormente a lo que es la admisión de las pruebas de las partes. Ahí puede optar si actúa una prueba de oficio o no. Pero si se le pasa esto, la última oportunidad la tendría dentro de lo que es la audiencia de pruebas. Ahí pueden ver una sentencia del Tribunal Constitucional que es la 6712-2005-PHC/TC, en la cual justamente habla de este derecho a ofrecer medios probatorios y señala en su parte pertinente lo siguiente: constituye un derecho básico de los justiciables del producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios a que estos sean admitidos adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida con fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La elaboración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. Entonces, ¿qué cuestiones podemos extraer dentro de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Un aspecto claro, la constitucionalización del derecho, lo cual ha permitido de que el ámbito procesal se inserte también dentro de esta tutela que se da a lo que son los derechos fundamentales, principalmente el derecho referido al debido proceso, lo cual hace de que el juzgador respete este derecho a la prueba, lo respete de tal manera de que se permita la valoración de la prueba motivándose por escrito ello. Motivándose por qué se está dando tal valoración
a determinada prueba. Y también de que no se puede restringir de modo alguno ese derecho a los medios probatorios por las partes que así lo puedan considerar en este ámbito. Muy bien, por otro lado, pasemos a una cuestión que nos grafica mejor esto que les estoy refiriendo. En la oralidad civil no vamos a ganar por el mayor número de pruebas que podamos presentar, que podamos actuar, sino por la calidad de estas pruebas, por la calidad de las pruebas que estamos presentando, que estamos actuando. Y vemos ese rompecabezas de la Mona Lisa de 1000 piezas. Si simplemente recortamos la parte de su nariz con su sonrisa o la parte de sus ojos, estoy seguro que cualquiera de nosotros vamos a detectar que se trata de la Mona Lisa, con claridad. Y es así como funciona la oralidad civil. No vamos a ganar, pretender ganar el proceso por mayor cantidad de pruebas, sino lo vamos a hacer por aquellas pruebas irrefutables, aquellas pruebas que no puedan ser enervadas por la parte contraria, porque todo esto reeditará en que nuestra teoría del caso que propongamos sea creíble, pueda el juez generarle convicción la misma. Claro, cuando hablamos de una teoría del caso, nos estamos refiriendo a la estrategia que plantea ese abogado en torno a su demanda o su contestación. Y toda teoría del caso tiene un conocimiento fáctico, jurídico y probatorio, como en el caso de que se quieran presentar pruebas documentales. ¿Son pruebas documentales? Sí, las pruebas documentales que acreditan de repente el hecho A en torno a la sucesión de Pedro. Y tiene un correlato jurídico en que cumple los requisitos establecidos por la norma jurídica para hacer una prueba documental y también probatorio porque esto va a acreditar una determinada preposición fáctica sostenida por una parte procesal dentro de ese proceso. Y obedece la teoría que es una estrategia y a tácticas que van a plantear las partes. Es decir, yo lo que yo voy a buscar presentar son aquellas pruebas las cuales no puedan ser enervadas, no puedan ser cuestionadas de modo alguno. Como por ejemplo, supongamos que se da un accidente de tránsito en el cual un vehículo embiste a otro y se da la fuga. Vamos a agenciarnos de personas que han visto el accidente de tránsito, la filmación que puede hacer en ese momento, las tomas fotográficas y tendré que ver qué testigo me conviene presentar. No voy a presentar una anciana de 75 años que de repente tiene lentes, que se va a poder decir que no apreció nada porque no tenía sus lentes puestos. Y es decir, lo que yo busco presentar a través de una teoría del caso es aquella prueba la cual va a pasar por mi filtro en torno al cuestionamiento que se le puede hacer para decidir si lo presento o no dentro del proceso. A recordar eso siempre dentro de ese ámbito. ¿Y por qué Carneluti decía que la prueba es actividad? La prueba es actividad porque la prueba va a corroborar hechos, va a corroborar afirmaciones y esa actividad la tienen que realizar las partes procesales. Así también hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta eh, este ámbito relativo a lo que es la actividad probatoria, que se sustenta en el ofrecimiento o aportación de la prueba. Y uno de los principios procesales sobre los que se asienta nuestro proceso civil es el principio dispositivo. ¿Qué implica este principio dispositivo? De que son las partes y únicamente las partes los cuales incorporan al proceso los argumentos, los hechos y las pruebas que van a corroborar esos argumentos, esas preposiciones fácticas que se han sostenido. Es así de que el proceso civil solo puede ser iniciado y desarrollado por las partes, siendo ellas las que proporcionan, como indiqué, sus pretensiones y los hechos que las sustentan. Para probarse estos hechos afirmados, deben ofrecer medios de prueba, es decir, el ofrecimiento o aportación de la prueba corresponde estrictamente a las partes tomándose en cuenta lo que es el principio de aportación de parte, contenido en el artículo 189 del Código Procesal Civil. Entonces, eh, claro, ahí le respondieron a Patricia, es el artículo 194 del Código Procesal Civil y establece también, pero para esto el artículo 194 no te regula todo. Como te indiqué, tienes que acudir al 10º Pleno Civil Casatorio
el cual te desarrolla con claridad en torno a la prueba de oficio. ¿Cuándo se actúa la prueba de oficio? Como indiqué, se actúan en dos momentos. Porque el artículo 194 no solo habla de garantizar el contradictorio, pero no habla de contradictorio previo y diferido. Esto está dentro del décimo pleno civil casatorio, específicamente, si mal no recuerdo, está en la cuarta o quinta regla, la cual habla de ese punto. Muy bien, continuamos entonces con este aspecto. Eh, el principio de aportación, la aportación de la prueba por las partes, que es una de las características del proceso dispositivo, va de la mano de lo que es la carga de la prueba. La carga de la prueba que se propuso por Rosenberg, también que fue materia de su título de abogado en Alemania, en torno al cual éste proponía para efectos de que no exista un proceso que no pueda ser sentenciado por falta de prueba, reglas las cuales permiten a la juez que resuelva frente a la ausencia de prueba. ¿Y qué implica la carga de la prueba? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, engloba un problema humano y milenario más amplio, que es el de la falta de prueba al momento de tomarse una decisión. Claro está, muchas veces existe ausencia de pruebas. Muchas veces existe que no se acredita esa circunstancia. Pero todo lo que actualmente contiene el Código Procesal Civil pasa de esa tesis propuesta por Leo Rosenberg, que comienza a hablar de reglas para resolverse en ausencia de prueba. Y también de Micheli desarrolla esto, complementa lo desarrollado previamente por Rosenberg. Y es todo un desafío, claro que lo es, la carga de la prueba, porque puede encontrar una solución transitando dos caminos distintos, ya sea por un lado a través del sistema de reglas que le señala a quien resuelve de qué manera o en qué sentido debe hacerlo. Si yo te digo que tú resuelvas de tal manera, lo vas a hacer porque así te indica la norma. Y por otro lado, darle al decisor un poder, una facultad para imponer las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba a una u otra parte. Bueno, eso lo vamos a poner en blanco y negro para poderlo entender mejor. Si hablamos de un sistema de reglas que señalan a quien resuelve en qué sentido debe hacerlo, estamos hablando de que hay un camino que le indica al juez lo que tú tienes que hacer, el camino que tú tienes que seguir. Y les pongo un ejemplo muy sencillo para entender esto. Por ejemplo, supongamos, y esto lo podemos ver graficado más que todo en el tema, con claridad, en el tema de lo que es la responsabilidad civil. Como todos ustedes saben, existen dos tipos de responsabilidad civil. Una responsabilidad de carácter contractual versus una de carácter extracontractual. Y estas responsabilidades tienen aspectos distintos. Me refiero a los aspectos distintos en torno a quién le corresponde probar. Si vamos al artículo 1321 del Código Civil, señala con claridad, este artículo señala con claridad y establece, el 121 y siguientes, establece y con claridad el 1330, de que la prueba del dolo o la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Esto señala esta norma. Y esta norma señala, si tú reclamas daños, tú tienes que probarlo. Tú tienes que probar el dolo que existió de la parte contraria dentro de la vinculación contractual o de la culpa inexcusable que pueda haber existido. Claro está, dentro de lo que es la responsabilidad contractual puede graduarse la culpa, el tipo de culpa, puede haber culpa leve, eh, diversos tipos de culpa que se establecen desprendiendo de todo esto de la relación contractual. Y en tanto, en la responsabilidad civil de carácter extracontractual y conforme a lo regulado por el artículo 1969 del Código Procesal Civil, este articulado señala lo contrario a lo que les he referido, porque este articulado señala lo siguiente: aquel que por dolo o culpa
causa daño a otro, está obligado a indemnizarlo y el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Es decir, yo te imputo que tú has ocasionado el daño y tú como has ocasionado el daño, tienes la obligación de resarcirme y yo tengo que probar. Yo para poderme escapar de esa responsabilidad, yo tengo que probar que no he ocasionado daño alguno. Y así funciona esto. El artículo 200 también del Código Procesal Civil con claridad le da la regla al juez en caso de que éste no haya advertido que se han probado las pretensiones y proceder a declarar infundada la demanda. Miren, por ejemplo, el contenido del artículo 200 del Código Procesal Civil, que señala lo siguiente. Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. Y le señala claramente esa norma. ¿Cómo debes hacer en este supuesto que se puede presentar? Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado, el juez no se hace problema, simplemente declara infundada la demanda, igual que en el caso de lo que es la reconvención. Muy bien, ahora vayamos a la oportunidad del ofrecimiento de los medios probatorios. Como dije, los medios probatorios tienen que ser ofrecidos dentro de lo que es la etapa postulatoria del proceso. Demanda, contestación o reconvención, si el demandado quiere incorporar sus propias pretensiones. Y es así que los medios probatorios se ofrecen dentro de los actos postulatorios, como he dicho, salvo disposición distinta como lo contempla el artículo 429, el 440 y el 374. Este último que habla de los medios probatorios que se ofrecen con la apelación de lo que es la sentencia. Entonces, es importante de que tomemos en cuenta de que el artículo 429 regula con claridad que se pueden ofrecer medios probatorios extemporáneos referidos a hechos nuevos, ocurridos con posterioridad al inicio del proceso y a los mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir, ocurridos con anterioridad del proceso, pero que solo pudo ser conocido por la parte que se beneficia con él con posterioridad al inicio del proceso. Es decir, si yo tuve la displicencia de no presentar un medio probatorio que lo tenía, bueno, estamos hablando de que ya no tengo la oportunidad de poderlo presentar porque no pasará este filtro. No procederá a tratarse de un hecho nuevo, ocurrió con posterioridad al inicio del proceso, o al mencionado por otra parte al contestar la demanda, que también guarda relación con lo que es anterior al proceso. Y es así que establece este filtro porque la etapa pertinente para presentarse los medios probatorios extemporáneos es la etapa de los actos postulatorios del proceso. Por su parte, el artículo 440 del Código Procesal Civil señala que al contestarse la demanda o reconvención, se invocan hechos no expuestos en ellas, hechos que no fueron considerados en la demanda o en la reconvención, pero que son introducidos al proceso al absolverlas, surgiendo nuevas cuestiones en debate. Entonces, si yo contesto la demanda o reconvención, y ahí se invocan hechos no expuestos en ellas, hechos que no fueron considerados en la demanda o en la reconvención, pero que son introducidos al proceso al absolverlas, surge una nueva cuestión en debate. Para eso se puede ofrecer medios probatorios en relación a las mismas. Entonces, vamos al contenido del artículo 374, que habla del ofrecimiento de medios probatorios relativos a lo que es la apelación de la sentencia, de la decisión final en torno a este proceso. Entonces, en este ámbito, el artículo 374 de lo que es el Código Procesal Civil establece de que se pueden ofrecer medios probatorios bajo, bajo lo que es el escrito de apelación de la sentencia o la absolución de los agravios.
de acuerdo a determinados supuestos ahí establecidos. ¿Y cuáles son esos supuestos que regula este artículo 374? Va, por ejemplo, que cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho, para el derecho, lo señala así, o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso. Y un segundo punto es cuando se trata del documento expedido con fecha posterior al inicio del proceso o fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente no se haya podido conocer o obtenerlo con anterioridad. Y habla de que esta resolución es impugnable porque el superior por la que el superior declara inadmisible los medios probatorios ofrecidos. Si fueran admitidos y los requiriese, se fija fecha para la audiencia respectiva que será realizada por el juez menos antiguo cuando nos referimos a un órgano colegiado. Entonces, ahí se señala con claridad y ven también que no es tan sencillo poder ofrecer medios probatorios en segunda instancia. Pasan por todo ese filtro, al igual que otras situaciones que hacen prevalecer el ofrecimiento de las pruebas en la etapa postulatoria de este proceso civil. Muy bien, ahora vayamos a lo que es el protocolo de actuación del módulo corporativo civil de litigación oral, que como señalé es la resolución administrativa 533-2013-C-PJ del 15 de diciembre del 2023. Este documento de carácter administrativo que se aplica por los módulos corporativos civiles de litigación oral hace al que algunas cuestiones puedan apreciarse en este ámbito, dentro de las cuales se refiere, como ustedes pueden ver de esta diapositiva, refieren de que las partes procesales de común acuerdo antes o luego de iniciar el proceso pueden concertar acuerdos procesales o solución del conflicto, fijar un calendario para la realización de actos procesales o el procedimiento y el límite de tiempo para el descubrimiento y la divulgación de elementos probatorios previos o posteriores al proceso. ¿Qué implica esto? Implica de que las partes pueden ponerse de acuerdo en ofrecer determinado medio probatorio. Supongamos, por ejemplo, que ambas partes, en un proceso de nulidad de acto jurídico o en un proceso de naturaleza real como en una reivindicación, ofrecen una prueba pericial. En el primer caso, una prueba pericial grafotécnica, en el segundo caso, una prueba pericial practicada por ingenieros. Ambos se ponen de acuerdo, ambos proponen la prueba pericial y se ponen de acuerdo en que sea el juzgado el que designe al o los peritos para dicha diligencia, para efectos de que se actúe esta prueba. Y así llegan a este acuerdo procesal y les comunican al juez, el juez lo aprueba, pero lo que va a tener que verificar ese juez es de que no se vulnere las normas de interés del orden público que generan indefensión manifiesta de alguna de las partes, dilatar u obstaculizar la resolución del conflicto o suponer colusión o fraude en perjuicio de terceros bajo percibimiento de la declaración de invalidez y rechazo por parte del juez. ¿También pueden haber acuerdos procesales del juez con las partes? Sí. Y les pongo un ejemplo. En la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, se viene realizando por parte de los juzgados civiles de esa circunscripción acuerdos procesales en los cuales, dentro de lo que es la audiencia preliminar y evidenciando al juez que de repente se han ofrecido declaraciones testimoniales, llega a un acuerdo con las partes procesales de que eh, éstas se comprometan a traer a su testigo. El órgano jurisdiccional no va a notificarlos, porque esta parte se compromete a traerlos para la audiencia de pruebas que se fija. Y si no concurren, se le pondrá algún tipo de apercibimiento, claro, nítido, correctamente indicado, en torno también a la posición que asume esta parte. Claro está,
no en procesos en los cuales los testigos son de carácter obligatorio, como el número de tres que se requiere para un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, las partes pueden llegar a acuerdos procesales como el juez puede llegar a acuerdos procesales con las partes, ejerciendo a cabalidad ese rol de director del proceso. Y es así, el juez le ejerce a cabalidad este rol y este juzgador puede, en este ámbito, en este contexto, buscando resolver el conflicto, llegar a estos acuerdos. Los acuerdos procesales, que es una de las novedades que se incorporan. Como en el anterior protocolo, este también lo recoge, pero ya de manera más detallada dentro del punto 6, punto 5, punto 4 del protocolo de actuación del módulo corporativo civil de litigación oral. Muy bien, por otro lado, es importante también que tengamos en cuenta en cuanto a la admisión de la prueba y el saneamiento probatorio que se da en este ámbito. Como indiqué, la fase o momento de la actividad probatoria en la cual ese juzgador admite o rechaza los medios probatorios ofrecidos por las partes es dentro de lo que es la audiencia preliminar. Los medios probatorios deben estar dirigidos a acreditar las afirmaciones sobre los hechos conducentes y controvertidos. Claro está. Es decir, las pruebas lo que intentan acreditar son esos hechos controvertidos, no otras cuestiones que no tienen relevancia alguna en el proceso, sino netamente lo que son las cuestiones controvertidas, en las cuales las partes no se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es el filtro por qué va a pasar esto? Porque las pruebas sean conducentes. Implica y se refieren a aquellos hechos útiles para resolver la cuestión controvertida. Conducente, entendámoslos como utilidad. Y los controvertidos, que son los negados o desconocidos por la parte contraria. Y nuevamente acá volvemos a lo que es el protocolo, a lo que es el protocolo de actuación del módulo corporativo civil de litigación oral, el cual con claridad, con claridad señala lo siguiente. Señala en su punto 7.3.2, dentro de las fases de la audiencia preliminar, refiere lo siguiente. La audiencia preliminar comprende las siguientes fases, señala. Alegato de apertura, invitación a conciliar, saneamiento procesal, invitación a proponer puntos controvertidos. De ahí, escucha a las partes el juez, procede a la fijación de los puntos controvertidos y a realizar el saneamiento probatorio. Saneamiento probatorio sobre el cual hay que poner mucho énfasis. ¿Por qué? Porque este saneamiento probatorio va a permitir que tan solo se incorporen al proceso aquellas pruebas que guardan relación con lo que se ha dicho en el punto 5, con la fijación de los hechos controvertidos. Y se realizará también dentro de esta audiencia preliminar ya la convocatoria para la realización de una posterior audiencia de pruebas, tomándose en cuenta de lo que haya que actuarse en esta audiencia, sea una eh, prueba pericial, una declaración de parte, una declaración testimonial o una inspección judicial. Muy bien, ahora veamos los criterios por los cuales pasan los medios probatorios, rigiéndose por el principio del saneamiento probatorio. Y son, por un lado, la pertinencia. La prueba debe referirse al hecho materia de la causa. Si nos encontramos involucrados dentro de un proceso de desalojo por ocupación precaria, que se tramita en la vía sumarísima, pasamos por el filtro tal en el que la prueba debe referirse a los hechos materiales de la causa. Yo, por ejemplo, no voy a querer ofrecer una prueba como una inspección judicial, en mérito a la cual lo que yo pretendo es ver, Pedro, con cuántas personas más vive en el predio sobre el cual yo reclamo la restitución. Yo no voy a pretender tampoco a través de una prueba ver Pedro con quién se encuentra casado, si tiene un amante, si tiene más, lo que sea. No es pertinente al proceso, sino en este proceso lo que va a ser impertinente es debatirse, cuestionarse si ambas partes cuentan con título, por un lado la parte demandante para que se proceda a la restitución y por otro lado el demandado cuenta con título que lo avala a continuar en posesión del predio en materia de pretensión. Y eso es el tema decidiendo.
la pertinencia. Por otro lado, pasamos al ámbito de lo que es la utilidad, que indica que no se debe admitir medio probatorio que no sirva en absoluto para la finalidad del proceso. Yo no voy a pretender, por ejemplo, presentar un medio probatorio que me acredite de que el demandante está en un estado de salud grave. Esto se podrá hacer claramente en los alegatos de apertura. De repente, conllevar a indicar de que el demandante es una persona de la tercera edad que no puede recibir los réditos del alquiler de su predio, dado que el demandado se encuentra ocupándolo desde hace un año sin pagar renta alguna. Y ese es el único ingreso que tiene este señor que ya se encuentra jubilado, aparte de la paupérrima pensión que percibe. Pero yo no voy a intentar acreditar eso, porque eso no guarda la relación con los hechos controvertidos y el juez lo va a depurar en la etapa pertinente de la audiencia preliminar. Por otro lado, vamos al ámbito de lo que es la relevancia. La prueba debe contribuir a esclarecer la verdad, a esclarecer los hechos expuestos en el proceso. ¿Es relevante? Sí. ¿Y por qué es relevante? Porque esclarece tal hecho controvertido, porque lo aclara, porque lo denota. Y es así también que tenemos que tomar en cuenta la licitud, que la prueba debe haber sido obtenida lícitamente. La licitud que va a que la prueba debe haber sido obtenida lícitamente. No una prueba en la cual ha existido coacción, no alguna prueba en la cual ha existido intimidación, ha existido tortura o cualquier otro tipo de circunstancias para obtenerla. Yo les comento de una prueba que se dio que no guardaba el criterio de licitud, que era una declaración en la cual padres de familia eh, a un profesor del cual existió la sospecha que estaba teniendo algún tipo de tocamiento indebido con una menor en el colegio. Los padres en turba lo hicieron firmar un documento en el cual él aceptaba de que había había efectuado esos tocamientos a la menor. Claro, porque no ha sido obtenido lícitamente, ha sido obtenido mediante algún tipo de tortura, amenaza, frente a la turba, que ha hecho que este señor lo firme. Eso tiene que ser corroborado por medios probatorios que pasen por criterio de pertinencia, utilidad y relevancia, pero de ninguna manera puede ser incorporado al proceso alguna prueba obtenida de manera ilícita, ilícita, que no respete los derechos fundamentales de las partes. Y ahí vemos, apreciamos la parte pertinente del protocolo del módulo corporativo civil de litigación oral. El mismo que en su artículo 44, en la fase 6, habla del saneamiento probatorio y dice, el juez, la jueza, tras fijar los puntos controvertidos, emite resolución sobre la admisibilidad de medios probatorios y fuentes de prueba ofrecidos o producidos por las partes y el ejercicio de la facultad de iniciativa probatoria de oficio, de ser el caso, observando las siguientes reglas. En cuanto a la admisibilidad de medios probatorios y fuentes de prueba, el juez debe efectuar un control riguroso a fin de evitar la producción de prueba superflua, innecesaria o inconducente al objeto controvertido. Asimismo, puede requerir a las partes las aclaraciones o explicaciones sobre cualquier fuente o medio de prueba propuesto y producido. Y también se señala de que en cuanto a la iniciativa probatoria de oficio, el juez indica aquel o aquellos hechos controvertidos que no se encuentren probados para luego conceder el uso de la palabra a los abogados de las partes a efectos de que se pronuncien al respecto, tras lo cual emite la decisión de acuerdo al artículo 194 y señala que el juez puede otorgar de manera excepcional a las partes un plazo un plazo para que puedan ofrecer medios probatorios adicionales referidos a algún hecho controvertido, algún punto controvertido en el que consideren se necesita mayor material probatorio en uso de las facultades concedidas por el artículo 51.2 del Código Procesal Civil.
que principalmente va dirigido al esclarecimiento de los hechos de este articulado. Entonces, ¿qué cuestiones nos quedan de esto? De esto. Lo primero que cabe mencionarse es cuál es la diferencia entre prueba y fuente de prueba, medio probatorio y fuente de prueba. La diferencia es de que la fuente de prueba es aquel hecho que se ha dado antes del proceso, aquella circunstancia que se ha dado con anterioridad al proceso, en tanto que el medio probatorio es incorporado dentro del proceso al presentarse la demanda o la contestación. Grafiquémonos en el accidente de tránsito. Fuente de prueba, la persona que observó el accidente. Medio de prueba, la persona que extraía el proceso e interviene como testigo. Entonces, hablamos de fuente de prueba, aquel antecedente. Es por eso que cuando hablaba de la prueba de oficio, yo les indicaba de que se exige, de que se cite la fuente de prueba. ¿De dónde obtuve este medio probatorio? ¿De dónde obtuve la información para referirlo? Más que todo para que tampoco el juez aplique su conocimiento privado y haya algún tipo de elemento objetivo que le permita a éste actuar lo que es la prueba de oficio. Y otra cosa en la que pone mucho énfasis la oralidad civil es en el aspecto relativo a la depuración de la prueba, al control riguroso que tiene que realizar el juzgador a efectos de evitar la prueba superflua, innecesaria o inconducente al objeto controvertido. Y esto lo traía lo que era anteriormente el auto de saneamiento probatorio, perdón, el auto de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, que admitía todas las pruebas. Eran pocos los jueces que depuraban alguna dentro del esquema de un proceso escritural. Y con todas las circunstancias que trae. Yo de mi experiencia les digo, es más complicado emitir una sentencia cuando tienes varios medios probatorios sobre los cuales tienes que emitir algún pronunciamiento para desestimarlo, versus un proceso en el cual se depuró las pruebas y cuento únicamente con las pruebas que yo he considerado son necesarias para resolver ese proceso, ese caso. Y ahí vemos lo que le decía, la diferencia entre fuente y medio de prueba. En el caso de lo que es fuente de prueba, nos estamos refiriendo a ese concepto metajurídico, extrajurídico o ajurídico antes del proceso. Y es el elemento que existe en la realidad, cosas, acontecimientos, documentos, etcétera. Es anterior al proceso y existe independientemente del proceso. Se incorpora al proceso a través de los medios de prueba y tiene un carácter ilimitado y la fuente es lo sustantivo inmaterial. Entendamos en términos sencillos. Fuente de prueba, antecedente que se da con anterioridad al inicio del proceso. En tanto lo que es un medio de prueba, estamos hablando de un concepto jurídico procesal. El medio de prueba cobra sentido en relación a un proceso, produce efectos dentro del proceso, tiene carácter limitado. El medio de prueba es la actividad desplegada por las partes para llevar o incorporar al proceso las fuentes de prueba y el objetivo y formal. Es decir, el antecedente de toma muchas veces para las pruebas. Es por esto que en esta última parte el medio de prueba es la actividad desplegada por las partes para llevar a incorporar al proceso las fuentes de prueba, lo anterior, lo antecedente. Ahora bien, hablemos de la recepción o la práctica de la prueba. Ya les dije que todo esto se va a dar dentro de lo que es la audiencia preliminar o esclarecimiento de hechos. Y es así que la recepción o la práctica de la prueba se encuentra constituido por los actos procesales necesarios para los diversos medios probatorios ofrecidos por las partes o decretados de oficio por el juez para que se incorporen al proceso o se ejecuten el proceso. Esta fase de actividad probatoria tiene igualmente sus requisitos, antes que nada, que el medio probatorio haya sido admitido, así como también los de formalidad y oportunidad. Y los medios de prueba deben ejecutarse o practicarse oralmente en la audiencia de pruebas con presencia y bajo dirección del juez, teniendo en cuenta los principios de publicidad, inmediación y concentración. Entonces, tomemos en cuenta estos aspectos en torno al cual esa recepción que se va a hacer de la prueba, esa recepción que va a realizar el juez que permite incorporarse a determinados medios probatorios
implica que esta actividad probatoria pase por el filtro del cumplimiento de requisitos establecidos normativamente, para efectos de que el juez lo admita. Va de la mano nuevamente, insisto, con lo que es, con lo que es establecer con claridad lo que son los hechos controvertidos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este aspecto y asimismo que los medios de prueba que se practican de manera oral en la audiencia de pruebas, bajo la dirección del juez, van de la mano con los principios que he mencionado. Es importante que tengamos en cuenta también que durante el desarrollo de la actividad probatoria, el juez ejerce sus poderes para conducirla regularmente, y así es, porque puede intervenir en este proceso cuando lo considere necesario a fin de que las partes o los abogados de las partes puedan realizar los esclarecimientos que se les requiera o excepcionalmente para interrogar a los órganos de prueba solo cuando hubiera quedado algún vacío. Y hay esa oportunidad. Hay esa oportunidad de que el juez, cuando se está ofreciendo un medio probatorio, le indique, a ver, señor abogado, indíqueme por qué ofrece la prueba, cuál es el argumento para el ofrecimiento de esa prueba, escuchar al abogado, cuál le traslado a la parte contraria y de acuerdo a eso decidirá lo pertinente, lo adecuado. Y también, bueno, dentro de lo que es el contrainterrogatorio puede interrogar al testigo, el abogado de la parte contraria, eso es claro, para efectos de que le quede claro lo que intenta denotar con esa prueba la parte contraria. Nuevamente aquí nos situamos dentro de lo que es el protocolo de actuación en el módulo corporativo civil de litigación oral, a través de lo que es la resolución administrativa 563-2023 que les mencioné con anterioridad. ¿Qué señala lo siguiente? Lo primero que refiere este articulado es de que dentro de lo que es el desarrollo de la audiencia de pruebas se efectúa de acuerdo a las normas del Código Procesal Civil. Claro, porque como les digo, este protocolo, su insumo principal es el Código Procesal Civil. Si bien es cierto, detalla cómo se van a realizar determinadas actuaciones, pero su insumo es el Código Procesal Civil. E incluso les comento que varias cuestiones de este protocolo se encuentran dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Civil que hasta la fecha no existe ningún pronunciamiento por parte del Ejecutivo. Y señala que el juez y el subequipo de apoyo a las causas jurisdiccionales en la etapa de la decisión consideran las pautas siguientes. Por un lado, señala la ausencia de uno o más testigos no produce la suspensión de la audiencia, debiendo solo dejar constancia de la inasistencia y consultar a las partes asistentes la prescindencia de la testimonial ofrecida. Señala que en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, la prescindencia exige la previa producción del mínimo legal de 3 testimonios, pues en caso contrario se convoca a una nueva audiencia para recabar la declaración del testigo ausente. Así también establece que los pedidos y testigos ingresan a la sala de audiencias cuando el juez lo disponga y permanezca durante toda la diligencia, salvo disposición en contrario. Y otro punto señala que el juez, antes que se declare la conclusión de la audiencia, concede el uso de la palabra a las partes o los abogados para que eh, efectúen el respectivo informe oral, alegatos de clausura. Hay algunas cuestiones que cabe mencionarse en torno a esto. Dentro de las reformas que sufrió el Código Procesal Civil, principalmente en el artículo 204, incorporó de que las audiencias tienen que ser registradas en audio y video, tienen que ser grabadas en este soporte. Y señalaba que si no se podía, no era viable esto, se tenía que seguir levantando un acta con todas las descripciones que corresponden a esta audiencia. Y es así de que en este ámbito, esta audiencia de pruebas va a generar diversas actuaciones, como dije, dentro de lo que es la declaración testimonial, la declaración de parte, la prueba pericial o una inspección judicial. Y acá habla cómo procederse cuando falte algún testigo y lo que les decía, la exigencia que para la prescripción adquisitiva estén los 3 testigos.
y se tiene que convocar una audiencia adicional para efectos de que concurran los mismos. Los peritos y testigos ingresan a la sala de audiencias cuando el juez lo disponga y permanecen durante toda la diligencia, salvo disposición en contrario. Y una cuestión que me hace acordar esto, de que, por ejemplo, cuando se da una declaración testimonial, y es una de las cuestiones que no se dan dentro de la virtualidad, que es el ámbito en el cual ese testigo no puede estar presente escuchando lo que dice el otro testigo. Se le tiene que invitar a salir y que ingrese cuando ya acabe ese testigo o cuando se hace una audiencia pública que espere en la parte externa del despacho judicial donde se desarrolla la audiencia. Así también hablamos de que el juez, al concluir la actuación probatoria, ya la fase final, puede escuchar a las partes en torno a los alegatos de clausura, que insisto, es ese dictado de la sentencia que hacen el juez, que hacen las partes al juez. ¿Cómo debe sentenciar? Debe sentenciar considerando este aspecto que yo he puesto más énfasis, este otro aspecto que no lo corroboró el abogado de la parte demandante, para efectos de que se pueda de repente desestimar infundada la demanda o improcedente de acuerdo a la posición que asuma cada parte procesal. Ahora bien, vayamos al aspecto relativo a lo que es la valoración de la prueba. Como dije, la valoración de la prueba la va a hacer el juez en la sentencia. Y la valoración o apreciación de la prueba se constituye en la última etapa de la actividad probatoria, y es la operación intelectual que realiza el juez a efectos de determinar la eficacia o valor probatorio de los medios de prueba practicados en el proceso. Proceso, y como señala el profesor argentino Sebastián Midón, es un proceso mental a través del cual el juez califica el mérito de cada medida probatoria, explicando en la sentencia el grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver el caso. Entonces, cuando hablamos de valoración de la prueba, estamos hablando de un proceso mental a través del cual el juez califica el mérito de cada medida probatoria, explicando en la sentencia ese grado de convencimiento que le produce esta prueba que ha sido actuada. ¿Y es una operación mental? Sí, pero que el juez la tiene que plasmar dentro de la sentencia, fundamentando e indicando los argumentos que éste ha considerado. Si yo, por ejemplo, dentro de un proceso de desalojo por ocupación precaria, decido eh, acoger los medios probatorios de la parte demandante, debo indicar ese proceso mental. Esto me corrobora de que sí tiene título y corresponde, versus el demandado que no ha mostrado título alguno para permitir su ocupación del predio. Y debo poner énfasis en algo, en este punto de lo que es la audiencia única que se da dentro del proceso sumarísimo, en el cual se tramita, por ejemplo, un desalojo por ocupación precaria, que es que la actual redacción del artículo 555 señala con claridad lo siguiente. Señala que el juez, al culminar la actuación probatoria y formulado lo que son los alegatos de clausura o las alegaciones, habla así, debe proceder a expedir sentencia, indicando el sentido del fallo, si es fundada, infundada o improcedente, y se puede reservar hasta 5 días para notificar en físico la sentencia. Pero al indicar el sentido del fallo, tiene que indicar los argumentos principales por los cuales acogió o desestimó esa demanda. El profesor colombiano, conocido por todos, David Echandía, sostiene en cuanto a la valoración de la prueba que en el campo específico de la prueba judicial, la actividad valorativa adquiere una trascendencia superior porque de ella depende la suerte del proceso y en la mayoría de los casos, y por lo tanto, que exista o no armonía entre la sentencia y la justicia. Claro, hay muchas posiciones en el ámbito jurídico que apuntan hacia lo que es el criterio de justicia. ¿Y cuál es la posición doctrinaria que adopta esto? Es principalmente el activismo judicial. Y señala también David Estandía que la vida, la libertad y el honor y la dignidad, el patrimonio y el estado civil, la familia y el hogar de las personas depende del buen éxito o del fracaso de la prueba judicial. Y esto a su vez principalmente de la apreciación correcta o incorrecta que el juez haga de la prueba aportada en el proceso. Y ahí viene la relevancia, que
esa valoración que haga, esa apreciación de la prueba, que podríamos decir se va a escribir en blanco y negro en la sentencia, en torno a la posición, la razón o razones que ha adoptado ese juez, harán de que se tome determinadas medidas dentro del proceso. Por su parte, la profesora también colombiana, Añez Castillo, señala en relación a la sana crítica, que es el criterio que aplica el juez dentro de la sentencia, como el sistema de valoración de las pruebas, y si bien da cierto margen de discrecionalidad al operador de justicia al momento de apreciar la prueba, no implica arbitrariedad en sus decisiones, pues señala, las mismas deben estar suficientemente razonadas partiendo de una exposición de los hechos controvertidos y aquellos que efectivamente fueron demostrados en la apreciación del cúmulo de pruebas existente en autos. Pero, ¿qué recoge en cuanto a la evaluación de la prueba nuestro Código Procesal Civil? Este recoge el sistema mixto de la sana crítica o la apreciación razonada, que refiere que la valoración y apreciación de la prueba debe razonarse y motivarse, lo cual significa que la valoración no queda a la libre voluntad y arbitrariedad del juez, pues debe utilizar la lógica y las máximas de experiencia, y ello obliga al juez a expresar en la sentencia los razonamientos que hizo para atribuirle el valor o negarle valor a un medio de prueba. Por lo tanto, ese sistema obliga al juzgador a ponderar la prueba, practicarla con un criterio adecuado a las leyes de la razón humana, lógica y conocimiento que como persona posee de la vida, que se denomina esto máximas de experiencia. Claro, un poco la diferencia entre lo que es la valoración y apreciación de la prueba, que expresa que el juez indique los motivos o las razones por las cuales se adopta una posición, hace que, si bien es cierto, hay algún margen de libertad para que el juez exprese lo pertinente, pero eso no quiere caer en la arbitrariedad. ¿Y cuándo se constituye la arbitrariedad? Si es que el juez no fundamenta o no motiva lo pertinente en torno a las pruebas empleadas y el razonamiento o las razones que éste considera para acoger o desestimar la pretensión formulada. Versus lo que es lo que se considera lo que hace de que se hablen de máximas de experiencia, que aunado a esa valoración va a ir también de acuerdo a todo ese bagaje de experiencia que ha podido tener ese juez durante los años de ejercicio en la judicatura, durante la actividad profesional, que hace de que con una mayor ponderación en torno a la prueba y un criterio adecuado a las leyes, adopte una posición determinada. Pero hablamos de una cuestión más empírica que se basa, que se constituye en torno a la experiencia de ese jugador. Y para ir cerrando esta parte de lo que son las pruebas y la valoración, acá tenemos un resumen de lo que he dicho, conforme al Código Procesal Civil. La valoración conjunta de todas las pruebas admitidas y actuadas en el proceso, eso se encuentra regulado en el artículo 197, que hace que el juez, si bien es cierto, valora las pruebas, pero él se puede referir a las principales o preponderantes con las cuales va a construir esa decisión. Emplea la apreciación razonada, sí. Realiza la valoración de la prueba y no queda a la libre voluntad y arbitrariedad del juzgador. Y volvamos de nuevo al sistema dispositivo, que las partes son las que ofrecen las pruebas, poniéndose el marco al juez en torno a la actuación que va a realizar. Y por otro lado, también es importante que esto no quede a la arbitrariedad del juzgador, porque estamos en un sistema de libre apreciación de la prueba. Claro, la valoración de la prueba no queda ahí. ¿Cómo se va a valorar adecuadamente la prueba? Dándose las razones en la sentencia. Y estamos, claro, lo contrario que podríamos indicar un criterio de arbitrariedad es que el juez no cumple con motivar. El juez debe recurrir a las reglas de la lógica y a las máximas experiencias que van de la mano a la valoración que va a efectuar el juez. Lógica y máximas de experiencia. En la resolución, el juez solo debe expresar las evaluaciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión, que eso lo contempla el artículo 197 y es consustancial al debido proceso. Y ahí viene la importancia de la respuesta que pueda dar ese juzgador a ese litigante, expresando las razones debidas para la valoración de la prueba. Muy bien, cerramos la clase de hoy con lo que se constituye
en las formas especiales de conclusión del proceso. Sabemos que todo proceso va a concluir con la emisión de una decisión final a través de una sentencia o un auto definitivo que ponga fin al proceso. Pero, sin embargo, el Código Procesal Civil habla y se refiere a formas especiales de conclusión del proceso, dentro de las cuales se encuentra regulado lo que se constituye en la conciliación, que implica de que el juez recaba las posiciones de las partes y pone fin al proceso mediante un acuerdo entre las mismas. Es claro esto porque la conciliación consigue eso, pero debo hacer dos apuntes aquí. La conciliación, la conciliación se genera actualmente conforme a lo regulado normativamente, se genera si es que ambas partes lo solicitan al juez. Estoy hablando de lo que regula el Código Procesal Civil. Y el juez realiza la conciliación si ambas partes lo solicitan o realizar la audiencia lo hacen por escrito. Y si no concurren puede imponer una multa de hasta 5 RPs. La oralidad trae nuevamente la conciliación y hace de que antes de transcurrirse la demás etapa del proceso, las partes intenten conciliar, intenten eh, ponerse en acuerdo en torno a lo que son las cuestiones sobre las cuales plantean sus pretensiones. Claro, si se llega a un acuerdo de conciliación, el acta va a tener la condición de una sentencia con calidad de cosa juzgada y ejecutoriada. Es así de que si se incumple lo establecido en el acta de conciliación, se puede acudir como un título de ejecutivo dentro de un proceso único de ejecución para reclamárselo ahí abordado. En tanto, lo que es la transacción, la transacción, estamos hablando de que las partes, conforme lo regula el artículo 334, las partes en cualquier estado del proceso buscan transigir su conflicto haciéndose concesiones recíprocas. Y esto lo pueden hacer incluso durante el trámite de lo que es el recurso de casación. Así lo establece. Y aun cuando la cosa se encuentra el voto en discordia, las partes pueden transar. Claro, claro está, de que hay requisitos que se exigen para la transacción, y eso lo indica el artículo 335, y habla de transacción judicial que debe ser realizada únicamente por las partes. Pero ¿cuál es la diferencia entre una transacción judicial y extrajudicial? La principal diferencia que podemos encontrar es que la transacción judicial se hace en mérito a las pretensiones que han sido planteadas en el proceso. Y la extrajudicial no habla de pretensiones, es antes del proceso. O sea, a eso me refiero a una transacción extrajudicial. Y es así que esta transacción se va a presentar al proceso y se va a requerir para esto para que se cumpla con legalizar sus firmas ante el secretario del juzgado respectivo para efectos de que legalice el contenido de dicho documento. Es importante también que tengamos en cuenta de que lo que se va a pretender con esto es que se homologue ese documento de transacción privada. Algunas cuestiones que quedan dentro de lo que es la práctica judicial, como es el primer pleno civil casatorio, que habló, aunque cuestionadamente es esta posición, de que eh, la transacción extrajudicial puede ser deducida como excepción. Y ahí viene lo cuestionable, ¿no? ¿Puedes deducir como excepción pretensiones las cuales no han sido debatidas en el proceso? Los jueces supremos, por mayoría, lo creyeron que sí en esa oportunidad. Entonces, vamos también a lo que hay. Tanto la conciliación, como dije, como la transacción tienen el efecto de una sentencia con calidad de cosa juzgada. En tanto, a lo que es el allanamiento, se produce acá una cuestión bastante interesante. En cuanto a lo que es el allanamiento y de que la parte se allane a la demanda, implica de que acepta la pretensión. Pero eso tiene que ser expreso, no puede deducirse, no puede ser efectuado de manera tácita. Acepta la pretensión dirigida contra él
el demandado que se allana. Y además también podría reconocer, pero hablamos de reconocimiento, además de aceptar la pretensión, podría también reconocer eh, algún aspecto, algún fundamento fáctico en torno a la demanda, porque dice, además del petitorio, acepta la veracidad de los hechos, pero el reconocimiento también puede ser en parte. Y si es total esto, el allanamiento del reconocimiento, el juez inmediatamente expide sentencia. ¿Por qué no habría controversia? Y no habría litis y el paso siguiente es expedirse sentencia. Por otro lado, cuando hablamos del desistimiento, hablamos de la renuncia al proceso o a la pretensión. Es así que en torno a lo que es este ámbito del desistimiento, puede ser del proceso o de algún acto procesal o puede ser de la pretensión. Si es de las pretensiones, tienen efectos de una demanda infundada con calidad de cosa juzgada y se puede cobrar los gastos que se han tenido en el proceso. Pero si hablamos eh, de lo que es el proceso, no tiene los mismos efectos e incluso requeriría, para efectos de proseguirse o no con el proceso, de que se pregunte a la otra parte si está de acuerdo con ese desistimiento del proceso. Y señala el artículo 343 en tal sentido lo siguiente: el desistimiento del proceso lo da por concluido sin afectar la pretensión. Cuando se formula después de notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado expresada dentro del tercer día de notificado o en su rebeldía. Si hubiera oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y lo que hace que el proceso continúe. En el caso del abandono, estamos hablando de, de que la inactividad procesal, transcurrido 4 meses sin que las partes impulsen el proceso, genera como sanción de que ese litigante no pueda proponer su demanda hasta dentro de un año. Es así entonces de que hay el abandono como un castigo para esa parte que no impulse el proceso, no lo tramita como le correspondería. Pero hay situaciones de improcedencia que regula el artículo 350, que son las siguientes: cuando no procedería el abandono. La primera es en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia. No hay abandono. En los procesos no contenciosos tampoco hay abandono. En los procesos que contienen pretensiones imprescriptibles no hay abandono. En los procesos que se encuentran para la sentencia, para emitirse sentencia, salvo que estuviera pendiente de una actuación cuya realización dependiera de una parte. Que una parte, por ejemplo, cumpla con pagar los honorarios de uno de los peritos que presentó la prueba y el profesor sigue pendiente de eso, entre otras circunstancias más. Y así también, cuando la demora en los procesos que se encuentran pendientes de una resolución y la demora en dictarla fuera imputable al juez o la continuación del trámite dependiera de la actividad que la ley impone a los auxiliares jurisdiccionales o al Ministerio Público o a otra autoridad o funcionario. Eso es lo que señala con claridad en relación a este punto. Y ahora, con eso concluyo, vayamos a lo que son las preguntas que han podido formular. Vamos a ver en este momento las preguntas que encuentro y las iré absolviendo. A ver, vamos acá. En un proceso de divorcio por causal de separación de hecho, es pertinente ofrecerse como medio probatorio de oficio que el juzgado oficie a la oficina de seguros RIMAC a fin de conocer quién son los beneficiarios del seguro de vida que el demandante compró. A ver, vamos a seguir leyendo, vamos a agrandar esto. Acá está. Eh, a fin de conocer quiénes son los beneficiarios del seguro de vida que el demandante compró. Quien demanda es el esposo y la esposa, quien desconoce quiénes son los beneficiarios. Sería pertinente ofrecerlo. Nuevamente insisto en lo siguiente: la prueba de oficio es discrecional al juez. Si bien es cierto, el tercer pleno civil casatorio ha hablado a extensión de la función tuitiva del juez de familia, pero sin embargo eso va más que todo para el cónyuge perjudicado, producto del divorcio por la causal de separación de hecho, para que pueda obtener una indemnización o la adjudicación preferente de bienes. Pero en ese tema
yo considero que esta actividad probatoria le corresponde a la parte ofrecerla en la etapa posterior del proceso. El juez no puede sustituir a las partes, lo indico en la carga de probar, porque si lo que se quiere es esclarecer en este ámbito, se quiere esclarecer algún tipo de patrimonio que pueda exhibir en el seguro y los beneficiarios, esto le corresponde a la parte. Hay otra pregunta acá. ¿Procede el desalojo por ocupación precario cuando existe un título de propiedad inscrito en la SUNAR el año 2011? Luego posteriormente aparece un testamento en 2012 sobre el mismo predio con lo que ampara actualmente el ocupante. Es que, a ver, el cuarto pleno civil casatorio, y no te voy a dar una respuesta clara porque tengo algún tipo de limitaciones por el ámbito que soy juez y podría entenderse que estoy adelantando una opinión en algún proceso que pueda resolver, es de que entiendas de que el cuarto pleno civil casatorio habla de que lo que se va a discutir en este proceso es si la parte emplazada cuenta con un título que lo autorice a ocupar el predio en materia de restitución, materia de pretensión. Es así entonces que si la parte, como tú señalas, tiene un testamento del año 2012 que lo ampararía a ocupar ese predio, el juez tiene que sopesar esto y de repente determinar de que habrían circunstancias, tomándose en cuenta los derechos constitucionales, como se dijo en el desalojo contra familiares, de que podría existir de repente motivos para tomarse en cuenta de que cuenta con un título. Hay otra pregunta acá. eh, en el caso de inactividad procesal, hay procesos que no recaen en abandono. ¿Qué se puede hacer para concluir el mismo? Por ejemplo, si durante el proceso está pendiente de que la parte accionante informe sobre la dirección de algún demandado o está pendiente de realizar una prueba de oficio cuyo pago está a cargo del demandante, pese a que se requiere que no se cumpla con el apercibimiento que se le puede imponer, si no cabería declararse el abandono. Acá hay dos cuestiones. Lo primero es considerarse que ese mandato que dé el juzgado para esa parte procesal tenga un apercibimiento claro. Un apercibimiento que en el caso se incumple en el plazo establecido pueda interponer o disponer una determinada sanción, como en el caso que tú dices, una parte no cumple con pagar de repente lo que le pueda corresponder por una prueba y la otra parte pagó, pero la otra no. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Ponerle un apercibimiento, pero sin perjuicio de ello, el propio Código Procesal Civil, en cuanto a lo que es, por ejemplo, en la prueba pericial, señala que la parte contraria, en el caso que ésta no pague, puede pagarla y con derecho a pedir su pago posterior en la etapa de ejecución de sentencia. Pero acá es claro el aspecto relativo a lo que es los apercibimientos a emplearse para no paralizarse, pero en esas circunstancias, para mí, no cabería abandono, no cabería el abandono, porque aquí la demora podría ir en dos ámbitos. Y por lo general las salas están fallando, las salas superiores están fallando en ese sentido, dando más prioridad a lo que es la tutela. En el caso de abandono, por lo general se declara la nulidad en muchos casos, dado que hay veces en las cuales al órgano jurisdiccional le corresponde de oficio emitir una decisión o una resolución, pero no lo hace y no lo establece. Aquí otra pregunta. En los juicios de usucapio o rectificación de acta, el allanamiento no produce efectos para que dicte una sentencia. Claro, eso es un punto el cual por cuestión de tiempo no lo he dicho y es así. El Código Procesal Civil, en cuanto al allanamiento también, el artículo 332 establece supuestos en los cuales no corresponde declararse allanamiento. Y es así de que el artículo 332 claramente establece de que no corresponde el allanamiento. Vamos a dar lectura rápidamente. Cuando el demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto, el apoderado o representante del demandado carece de facultad para allanarse. Los hechos admitidos requieren ser probados por otros medios probatorios, además de declaración de parte. El conflicto de intereses afecta el orden público y las buenas costumbres. El conflicto de intereses comprende derechos indisponibles. Habiendo el consorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados. Se presume la existencia de fraude procesal o dolo procesal. Se advierte que la sentencia de dictarse va a surtir efectos en el trámite frente al tercero emplazado y si el demandado es el Estado
o persona de derecho público, salvo que su representante tenga autorización expresa. Y ahí se ubicaría esto. No correspondería lo que es la figura del allanamiento en los supuestos que les he señalado, ¿no? Eh, a ver, nos menciona, ¿de qué como castigo a la parte que no impulse el proceso se podría reanudar el trámite? No, es que lo que pasa es que el allanamiento lo que va a producir es como sanción a la parte que no impulsó el proceso, le impone como sanción con claridad de que no puede iniciar el proceso hasta un año. Y eso es lo que va a verificar el juez con la resolución que declara el abandono. Tienes un año posterior para volver a plantear la misma pretensión en la cual fuiste displicente en no impulsar como te correspondería. Acá hay otra pregunta. Para desestimarse la demanda se necesita siempre la aprobación de la parte demandante. Eso sería cuando se trata de una situación en la cual corresponda al proceso, no a la pretensión. Si la parte se opone, con claridad, el proceso continúa. No hay mayor cuestión ahí. En los procesos de oralidad, la solicitud de rebeldía de algún codemandado se hace en la audiencia preliminar, corresponde a la rebeldía en los procesos de no contenciosos de algún codemandado. Bueno, en el proceso no contencioso no tiene la misma peculiaridad que el proceso contencioso. La rebeldía más que todo se aplica para procesos contenciosos en los cuales hay declaración de rebeldía, porque recordemos, el trámite de un proceso contencioso, no contencioso es rápido. Se hace el emplazamiento, se cita para la audiencia de lo que es la actuación y declaración judicial. Y ahí no hay declaración en tal sentido. Lo que se hace es esperar si hay algún tipo de contradicción o algún tipo de oposición a lo que es esta solicitud. Tampoco se analiza tanto el fondo dentro de lo que es un proceso no contencioso. Únicamente se van a cuestiones formales para atenderse o no esa petición. Y ahí dice, si está pendiente una dirección del demandado por más de un año y la parte no acciona, el expediente queda paralizado, es que por lo general los órganos jurisdiccionales, para efectos de generarse producción, lo que buscan a fin de mes es buscar expedientes en los cuales, por ejemplo, se ha hecho una devolución de sueldo tomando lo que tú indicas y, y se le indica a la parte, oye, precisa la dirección, dado que hay una devolución de cédula, precisa la dirección, pero no lo hace la parte, no hace la predicción, está correctamente notificado, se le pone la indicación de que tiene 3 días para hacerlo, no lo hace y el proceso no avanza por la displicencia de esta parte procesal. Y entonces correspondería de oficio que se declare, que se establezca la declaración de abandono, porque el proceso sigue en trámite por la inacción de esa parte. También en caso de los procesos imprescriptibles, también no correspondería lo que es esta declaración de abandono que lo indica con claridad la norma pertinente del Código Procesal Civil, que es el artículo, vamos al mismo, que es el artículo 350, que dice con claridad, no hay abandono en los procesos que tengan ejecución de sentencia no contenciosos, en los procesos que contengan pretensiones imprescriptibles. Ahí no hay abandono. Así es, pasan los 4 meses y saca esto. Muy bien, la última pregunta que respondo señala, en los procesos de desalojo, cuando hay copropietarios, ¿pueden demandar conjuntamente o lo tienen que hacer indistintamente? A ver, tomemos en cuenta lo siguiente. Puede demandar cualquier copropietario. Pongamos que el inmueble corresponde a tres. Y uno puede demandar por todos. No es necesario que todos participen, porque se entiende que cuando hay copropiedad, todos tienen intereses comunes, intereses similares en el proceso. Y esto hace, y por eso el proceso de desalojo por ocupación precaria tiene una legitimidad para obrar amplia. Habla del copropietario, habla del propietario, habla del administrador, habla del poseedor de cualquier persona que pueda demandar en dichos términos este tipo de circunstancia. Muy bien, creo que con esto absolví todas las preguntas. Les agradezco su atención y bueno, con esto concluiríamos la clase del día de hoy. Muchas gracias. Si no hay ninguna indicación, creo que con esto concluiríamos.